¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano, soy su servidor Pedro Sánchez, aquí desde Santiago de Chile. Voy a comenzar una serie de estudios bíblicos preparados para ustedes, a mis amados hermanos de las iglesias de Cristo, aquí en toda Latinoamérica y las iglesias de Cristo hispana en los Estados Unidos. He recibido muchos consejos, muchas sugerencias que debo comenzar a dar estudios bíblicos a través de este medio, por el YouTube. Y bueno, estoy listo para poder compartir lo que el Señor me ha compartido a mí. Así recuerdo las palabras de mi Señor Jesucristo: dad de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y quiero comenzar con ustedes en este día con el Salmo número 1. Yo los invito a ustedes a abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 1. El Salmo 1 es la vida del justo y la vida del malo. Cuando uno lee el Salmo capítulo 1, es como que está entrando al santuario, como que está entrando a la presencia de Dios. Si nosotros queremos encontrarnos con la mente y con el corazón de Dios, es maravilloso poder leer los salmos. De hecho, el Salmo 1 es una introducción a los demás salmos que vienen a continuación. El Salmo 1 es clave para entender los demás salmos, junto con el Salmo 2. Como por ejemplo, el Salmo 1 nos va a enseñar en esta mañana el justo viviendo bajo la ley de Jehová. El Salmo 2 nos va a enseñar que el justo vive bajo la soberanía, bajo el señorío del ungido de Jehová, bajo la soberanía del Cristo. Es interesante también que el Salmo 1 comienza con una bienaventuranza. Miren el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Lo interesante es que el Salmo 2 termina con una bienaventuranza. Fíjense en el Salmo 2, en el versículo 12, por ejemplo, dice: honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo, en el Cristo, en el Mesías. Por tanto, el Salmo 1, el justo decide vivir bajo la ley de Jehová. El Salmo 2, el justo, el varón justo, decide vivir bajo el señorío, bajo el gobierno del ungido de Jehová. Ambos son bienaventurados. El Salmo 1 describe en detalle la vida del justo y la vida del malo. El Salmo 1 describe el camino por el que anda el justo y el camino por el cual anda el malo. El Salmo 1 también describe el destino, dónde va a parar el hombre justo, dónde va a parar el hombre malo. Entonces, el Salmo 1 también nos va a describir en esta mañana lo que no hace el hombre justo. Por ejemplo, el hombre justo, en el versículo 1, no anda en consejo de los malos. El hombre justo no anda en caminos de pecadores. El hombre justo tampoco no se sienta en silla de escarnecedores. Eso lo dice el versículo 1. No estuvo en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores y no recibe el consejo de los malos. También el Salmo 1 describe lo que sí hace
El hombre justo. El hombre justo, según el versículo 2, se deleita en la ley de Jehová y medita en la ley de Jehová de día y de noche. Miren el verso 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 1 también describe los resultados, los beneficios para el hombre justo, para aquel que no escucha el consejo de los malos, para aquel que no anda en caminos de pecadores, para aquel que no se sienta en silla de escarnecedores, sino que su delicia está en la ley de Jehová. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados? Será como árbol plantado juntos a arroyos de agua, una vida de una profunda relación con Dios, una vida fructífera, porque dice que da su fruto a su tiempo, una vida próspera, porque todo lo que hace va a prosperar. También este salmo describe la vida del malo. El malo no va a permanecer, dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No van a permanecer los malos. No serán aprobados en el día de juicio. No se levantarán en el día de juicio. No serán del pueblo de Dios. No estarán en la congregación de los justos. Entonces, el Salmo describe también el destino del justo y del malo. Mira el versículo 6. Pero Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce al justo y sabe que el justo va a tener un destino, va a tener prosperidad, porque se compromete en la ley de Jehová. Lo conoce en el sentido sentimental, en el sentido de pertenencia. El justo le pertenece a Jehová. El justo le pertenece a Dios. Dios cuidará al justo, pero no así con el malo. El malo va a perecer. Entonces el justo, por decidir no escuchar consejos de malos, por no andar en caminos de pecadores, por no sentarse en la silla de escarnecedores, el justo, por comprometerse en la ley de Jehová, ese justo, Dios lo conoce. Ese justo es propiedad de Dios, le pertenece a Dios. Su destino va a ser próspero. Va a tener cielo nuevo, tierra nueva, va a tener salvación. En cambio, el camino del malo, que es muy diferente al camino del justo, el malo va a ser arrebatado como el tamo va a perecer, no se levantará en el día del juicio, no se levantará en la congregación de los justos. Eso es más o menos lo que nos dice el Salmo capítulo 1. Con esta introducción vamos a analizar el texto, vamos a analizar el pasaje, versículo por versículo. Y comenzamos con el capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta bienaventuranza es la primera de 26 bienaventuranzas en el libro de los Salmos. Este pasaje comienza exactamente como comenzó el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los misericordiosos. Entonces este salmo comienza con una serie de bienaventuranza. Por ejemplo, el Salmo 2, versículo 12, bienaventurados los que confían en el Hijo. Los que habitan en la casa de Jehová también son bienaventurados, según el Salmo 84, versículo 4. Según el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados son los perfectos de camino. Bienaventurados los que guardan los testimonios y los mandamientos de Jehová, según el Salmo 119, versículo 2. También, bienaventurados son los que buscan de todo corazón al Señor, en el Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados también son los que son perdonados por el Señor, según el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurados los que encuentran su fortaleza, los que encuentran el gozo, los que encuentran ánimo en Jehová Dios. Y bienaventurados los que saben orar, los que saben aclamarte al Señor, dice el salmista en el Salmo 89, versículo 15.
Bienaventurados los que son corregidos, los que son enseñados por Jehová. Y bienaventurados los que han puesto a Jehová como su ayudador, como su esperanza, como su refugio. También son bienaventurados. Pero hoy día vamos a hablar del hombre justo, que es, ¿por qué es bienaventurado? Esta bienaventuranza la palabra significa bendito, la palabra significa dichoso, feliz. Pero el sentido de bendito no es que yo me sienta bendito por no escuchar consejos de malos, por no andar en caminos de pecadores, por no sentarme en silla de escarnecedores. No es que yo me sienta bendito porque he decidido meditar en la ley de Jehová. No, me parece a mí que la bienaventuranza tiene que ver aquí desde la perspectiva de Jehová. Es Dios el que me ve a mí como un hombre bendito, el que te ve a ti como una mujer bendita, el que nos ve dichosos, el que nos ve bienaventurado, el que nos ve feliz a nosotros. Es de la perspectiva de Dios. Dios considera al varón justo un bendito, un bienaventurado, un dichoso por la forma que ha decidido vivir en esta vida. Cuando dice bienaventurado el varón, la palabra para varón es una palabra genérica. Bienaventurado el varón, genérica, es decir, que puede referirse al hombre y a la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo. Es decir, la fuerza del texto no es que solamente no anduvo, no ha andado, no anda y no va a andar. El hombre justo no va a andar en los caminos de los malos. Significa tomar una posición, significa tomar una conducta, un estilo de vida. El varón de Dios ha decidido no andar, no caminar. Significa que el varón de Dios ha decidido tener otro estilo de vida, tener otra conducta, otra manera de vivir en la presencia de Dios. Es interesante que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. A estas personas que el Salmo los describe como malos, en el verso 1 también los describe como pecadores y los describe como escarnecedores. ¿Se dieron cuenta la progresión? Son malos, son pecadores y son escarnecedores. Más adelante, si usted sigue leyendo los Salmos, la palabra los describe como impíos, como inicuos, como reverdes, como transgresores. En los Salmos, el malo es pecador, transgresor, escarnecedor, impío, inicuo, reverde, blasfemo delante de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y uno podría detenerse aquí. Uno tiene que detenerse a tener cuidado. Usted debe tener cuidado. Yo debo cuidarme de los consejos que estamos recibiendo en el día de hoy. Un director de colegio aconsejó a los jóvenes a que usen preservativos, a que usen condones para sus relaciones sexuales. Un director de colegio. Un presidente de la República aconsejó de que un hombre, si está enamorado de otro hombre, puede encontrar el matrimonio, pueden adoptar hijos, pueden crear una familia. Esos son consejos de malo. Alguien dijo por ahí, tengamos relaciones sexuales, total, ya estamos casados delante de Dios. ¿Qué importa ir al registro civil, a las leyes civiles? Total, Dios sabe que estamos casados. Otro joven le dijo a una señorita, tengamos relaciones. Total, todo el mundo lo hace. ¿Qué hay de malo? Por tanto, un consejo de malo puede venir
del presidente de un país, puede venir incluso hasta de los mismos padres. Hay un caso en Segunda de Crónicas, aquí lo tengo abierto en mi Biblia, en Segunda de Crónicas capítulo 22, en el verso 3, escucha lo que dice la palabra de Dios. Cuando Ocasías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él, Ocasías, anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, Atalía, le aconsejaba a que actuase impíamente delante de Dios. La madre de Ocasías, llamada Atalía, le aconsejaba a su hijo rebelarse, desobedecer y vivir impíamente delante de Dios. Amigo mío, hermanos en Cristo, tengamos cuidado de estar escuchando, de estar recibiendo un consejo equivocado. Tengamos cuidado de estar escuchando voces equivocadas. Tengamos cuidado de entrar en círculos íntimos donde vamos a escuchar consejos equivocados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Tengamos cuidado. Un consejo de malo es cualquier consejo, cualquier sugerencia que está en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del consejo de Dios. Los salmos, los proverbios nos enseñan a escuchar el consejo de Dios, la enseñanza de Dios. Tenga cuidado. ¿Qué voces usted está escuchando? ¿Qué consejos usted está escuchando? Hay consejos de gente mala en este mundo. Y para sorpresa suya, para sorpresa mía, estos consejos pueden venir de personas importantes en tu vida. Como el presidente del país, como tus propios padres, como tus propios amigos íntimos. Bendito del Señor el que no escuchó, el que no recibió consejo de los malos. También dice el versículo 1, ni estuvo en caminos de pecadores. También el justo no anduvo y no va a andar en los caminos de los pecadores. La idea es que el justo no va a llevar esa forma de vivir, ese estilo de vida de los malos. Significa que no anda en el mismo camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es la persona que no acepta el consejo de Dios, no acepta ser enseñado por Dios, no acepta ser reprendido por Dios, no acepta ser instruido por Dios. También se le llama al escarnecedor un burlador, personas que se burlan de Dios, se burlan del mensaje de Dios. Recuerdo que en Segunda de Crónicas, el Señor Jehová enviaba constantemente palabra al pueblo de Israel porque amaba a su pueblo, amaba su habitación. Pero cuando el pueblo escuchaba la palabra de Dios y cuando el pueblo escuchaba a los consejeros, a los mensajeros de Dios, el pueblo se burlaba de la palabra de Dios, escarnecía a los mensajeros de Dios, se reía de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz? ¿Cómo le escarnecían? Confió en Jehová, que Él le salve. Desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Se acuerdan en Segunda de Pedro? Esos burladores en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, que estaban diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estaban negando la segunda venida de Cristo, estaban negando la primera venida de Cristo, estaban negando el juicio final, estaban negando el cielo nuevo y la tierra nueva. Son burladores, son escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores.
Un escarnecedor se burla de la palabra de Dios, de los mensajeros de Dios. Hay lecciones prácticas aquí. Uno podría pensar en estos momentos cómo nosotros los cristianos podemos apartarnos del camino de los pecadores. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo puedo estar apartado de los pecadores si tengo que evangelizarlos a ellos, tengo que enseñarles a ellos, tengo que predicarles el evangelio a ellos? El propio Señor Jesucristo dice en Hebreos capítulo 7 que Jesús era apartado de los pecadores, pero Lucas capítulo 7, versículo 34, dice que Jesús era amigo de pecadores y publicanos. ¿Cómo se puede ser amigos de publicanos y pecadores y al mismo tiempo ser apartado de los pecadores? ¿Cómo se puede ser apartado de los pecadores y al mismo tiempo convivir con ellos? ¿Cuál es el consejo? El consejo es este. La idea es que el justo, el cristiano, no piensa, no habla, no ve las cosas y no vive como los pecadores. El cristiano, el justo, tiene otro estilo de vida, tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de ver las cosas en esta vida. Eso significa que uno puede ser apartado de los pecadores y puede convivir con los pecadores, no pensar como ellos, no hablar como ellos, no tener el estilo de vida, la conducta que ellos tienen. Ser una luz en medio de ellos. En otras palabras, Jehová le dice al profeta Jeremías, no te conviertas a ellos. No sigas el camino de ellos, el estilo de vida de ellos, la forma de pensar de ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Esa es la idea. No nos convertimos al estilo de vida de los pecadores, sino que tratamos que los pecadores se conviertan a nuestro estilo de vida. No te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Esa es la idea del versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en caminos de pecadores, ni que se ha sentado en silla de escarnecedores. El varón justo, el varón de Dios, la mujer de Dios, no va a andar escuchando consejos de malos, no va a escuchar voces de los malos, no va a andar en caminos de pecadores, no va a seguir la conducta de ellos, el estilo de vida de ellos, y tampoco no se va a sentar con escarnecedores, con burladores, con gente que habla irónicamente, que se mofa, que se ríe de Dios, se ríe de su palabra, se ríe de las cosas sagradas. El justo no va a andar por ese camino, no va a tomar esa conducta, ese estilo de vida de ellos. ¿Qué va a hacer el justo? ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Qué hace la mujer de Dios? Si no escucha consejos de malos, si no anda en caminos de pecadores, si no se sienta en silla de escarnecedores, ¿cuál es la decisión de él? Mira el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si no, esa palabra es fuerte aquí en el texto. Es decir, no escucha el consejo de los malos, no anda en caminos de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, sino él decide otro estilo de vida, decide andar por otra senda, decide andar por otro camino, decide vivir otro estilo de vida delante de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este hombre justo, este varón justo, ha tomado la decisión, se ha comprometido, ha decidido seguir la ley de Jehová, apegarse a la ley de Dios, comprometerse con la ley del Señor, permanecer en la ley de Dios. Este hombre ha decidido, como lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 8, por ahí, versículo 31. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él? Si vosotros
permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este hombre justo, este varón de Dios, ha decidido permanecer, se compromete en la ley del Señor. Es como dice Filipenses 2, versículo 16. Asidos de la palabra de Dios. Este justo se toma, se apega a la ley del Señor, a la palabra de Dios. Es como Pablo le dice a los hermanos de Colosa, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Este hombre ha decidido, se ha comprometido a que la ley de Dios esté en su corazón. Es que esté la ley de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Que la ley sea lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Este hombre ha decidido no escuchar el consejo de los malos, sino escuchar el consejo de Dios, escuchar la palabra de Dios. Este hombre justo ha decidido ser enseñado por Dios, ser reprendido por Dios, ser corregido por Dios, ser instruido por Dios. Este hombre justo ha decidido amar la ley del Señor. Aunque Pablo dice por ahí que la maldición de la ley es buena, es justa, es recta, es pura la ley de Dios. El problema es que los judíos no supieron aplicarla a su propia vida. Y cuando el salmista habla de la ley de Jehová, no está pensando en los salmos, no está pensando en los proverbios, no está pensando en los libros históricos, no está pensando en los libros del Nuevo Testamento. La ley de Jehová para el salmista se encontraba en los primeros 5 de los libros de Moisés, que es más conocido como el Pentateuco. Libro de Génesis, libro de Éxodo, libro de Levíticos, libro de Números y el libro de Deuteronomio. Para el salmista, Génesis era su delicia, Levítico era su delicia, Éxodo era su delicia, Números, el libro de Números era su delicia, el libro de Deuteronomio era su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Significa que este hombre encontraba placer, satisfacción, él deseaba la ley del Señor. Es importante que él encontraba el gozo en la ley del Señor, la alegría en la ley del Señor. Era más dulce que la miel la ley del Señor para este salmista. El hombre justo ha tomado una firme decisión de amar la palabra de Dios. Amaba los primeros 5 libros de la Biblia. En el Salmo 119, el salmista dice: oh, cuánto amo tu ley. Deseo tu ley más que las riquezas, más que el oro fino. Tu ley son mi delicia. Los he guardado en mi corazón. He andado en tu ley. Él amaba la ley de Jehová. Distinto es al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. Cuando Jeremías le hablaba al pueblo, no quisieron escuchar la ley de Dios. No quisieron ser arrepentidos por la ley de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el pueblo de Dios, Israel del pacto antiguo, no quiso escuchar la ley de Dios? No quiso ser arrepentido por la ley del Señor. Jeremías dice: porque la ley de Dios le era vergonzosa, porque la ley de Dios no la amaba. El problema, mi querido hermano, es que no se está amando la ley del Señor. Ya no encontramos satisfacción, no encontramos gozo, no encontramos alegría en la ley del Señor. Tristemente veo que muchos cristianos están naciendo de nuevo. Tristemente muchos cristianos están siendo salvados por el Señor, perdonados por el Señor, están recibiendo el don del Espíritu Santo. Pero tristemente estoy viendo que estos nuevos cristianos no están deseando la ley espiritual no adulterada para su crecimiento espiritual, para su desarrollo espiritual. Hermano mío, el varón de Dios, el varón justo, amaba la ley del Señor. Era su tesoro, era su riqueza, era su pan, era su alimento, era su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley del Señor. Él meditaba en la ley del Señor. La palabra para meditar tiene que ver con murmurar, tiene que ver con burbucear,
tiene que ver con hablar en voz alta, no es una meditación silenciosa. Te doy un ejemplo. Mira, abre tu Biblia en el Salmo 40, por favor, tu Biblia en el Salmo 40, en el versículo 8, 9 y 10. Mira, Salmo 40, versículos 8, 9 y 10. La idea de no es una meditación silenciosa. Mira el Salmo 40, verso 8. El salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Al salmista le agradaba hacer la voluntad de Dios. La ley del Señor estaba en el corazón del salmista para no pecar contra Dios. Él guardaba la ley de Dios en su corazón. ¿Y qué hacía con esta ley de Dios guardada en su corazón, que la meditaba de día y de noche? Mira el versículo 9, Salmo 40, verso 9. He anunciado justicia en grande congregación. Él anunció la ley del Señor, anunció la justicia de Dios en la congregación. Mira el versículo 9, sigamos. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No refrené mis labios, sino que he anunciado tu justicia, he anunciado tu ley en la congregación. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No la encubrí, no escondí tu justicia en mi corazón. Tu ley estaba en mi corazón, pero no la encubrí, no la escondí, sino que la he publicado. Versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Mira el verso 10 de nuevo. He publicado, he anunciado, he publicado tu fidelidad y tu salvación. He anunciado, he publicado, no refrené mis labios, no encubrí. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Fíjate, he publicado, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Él guardaba la ley de Dios en su corazón, pero la anunciaba, la publicaba, la proclamaba, la enseñaba a las congregaciones. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El salmista tenía la ley de Dios en su corazón, pero la anunciaba, la publicaba, la proclamaba a las congregaciones. Hablaba de la ley de Dios. Oh Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Llamarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él anunciaba la ley del Señor. La meditaba de día y de noche. Exactamente lo mismo que Jehová le dijo a Josué en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley del Señor, hermano mío. La ley del Señor. Recibimos los consejos de la ley del Señor. Recibimos conocimiento de la ley del Señor. La ley del Señor es nuestro consejero. La ley del Señor es la que nos reprende, la que nos corrige, la que nos instruye. Porque esta ley también es inspirada por Dios. Esta ley también es útil para nosotros. También esta ley es provechosa para nosotros. Yo te invito, hermano mío, a amar la ley del Señor, a meditar en la ley de Jehová, apégate a la ley de Dios. Que la ley del Señor more en abundancia en tu corazón. Sea hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oidor de ella. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos puede santificar. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos limpia. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús en Juan 15, versículo 3. La palabra del Señor son espíritu y son vida. De hecho, el escritor de Hebreos dice que esta palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos de nuestros huesos y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. La palabra del Señor.
Ama la palabra del Señor, medita en la palabra de Dios, pero tienes que decidirte, tienes que comprometerte con la ley del Señor. Porque dice el texto, sino que la ley de Jehová. Comprométete con la ley del Señor. Que sea tu tesoro la ley del Señor. Que sea tu riqueza la ley del Señor. En ellas encontrarás fortaleza para tu alma. Ella te santificará, ella te fortalecerá, ella te limpiará. Ella te hará crecer, ella te hará madurar. ¿Sabes por qué digo esto? Porque mira el versículo 3. Cuando una persona se compromete con la ley del Señor, se apega a la ley de Dios, ama la ley del Señor. Mira cómo es comparado ese hombre. Versículo 3. Ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La imagen de un árbol plantado lo encontramos en el Salmo 92, versículos 12 al 14. La imagen de un árbol plantado señala firmeza, profundidad, estabilidad. Eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en tu vida. Va a darte estabilidad, va a darte firmeza, va a darte fortaleza. Va a echar raíces. Tu fe va a ser profunda. Tu amor por Cristo va a ser profundo. Vas a crecer en esperanza, vas a crecer en confianza, vas a madurar espiritualmente con la ley del Señor. Será el árbol plantado, significa firmeza, significa profundidad, hermano, significa madurez, estabilidad. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Da su fruto a su tiempo, dice el texto. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, cuando hay una disposición a escuchar la ley de Dios, cuando hay una actitud de andar en la ley de Jehová, cuando hay un compromiso de atesorar la ley del Señor, esa palabra trae fruto a 30, a 60, hasta 100 por uno. Vas a crecer espiritualmente. Tu vida va a ser próspera espiritualmente. Vas a ser fortalecido espiritualmente. Y tú y yo necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos profundizar nuestra relación con Cristo. Necesitamos profundizar nuestra relación con los hermanos. Necesitamos profundizar nuestra relación con los demás. Pero necesitas de la palabra del Señor. Tu vida será como un árbol plantado. Mírate, un árbol frondoso, un árbol verdoso, un árbol lleno de hoja, un árbol lleno de frutos en tu vida. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el crecimiento. No puede haber crecimiento, no puede haber madurez, no puede haber estabilidad, no puede haber fortaleza si te divorcias, si te separas, si te alejas de la palabra del Señor. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, trabajando, actuando poderosamente en tu vida. Hermanos míos, iglesias de Cristo, quiero invitarlos en este día a que hagamos un compromiso. El compromiso con la ley del Señor, un compromiso con la palabra de Dios. Ese es un compromiso que tú tienes que hacer. Mira el versículo 4. No así los malos. Los malos son como el tamo. Los malos no tienen ningún peso. Los malos son débiles. Van a desaparecer. No se levantarán en el día del juicio. Es decir, que van a ser avergonzados en el día del juicio. No se levantarán en la congregación de los justos, porque no pertenecen al pueblo de Dios. Hay una gran diferencia entre el justo y el malo. Dios conoce el camino de los justos, Dios conoce la senda de los malos. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce al justo. Si el justo cae 7 veces torna a levantarse. Dios examina, Dios prueba, Dios escudriña el camino de los justos. Dios conoce el camino de los justos. El justo le pertenece a Dios. El justo tiene una comunión con Dios.
El justo ha puesto su esperanza en Dios, su confianza en Dios. El justo encuentra su delicia en la ley de Jehová. Pero no los malos. Los malos no se van a levantar en el día del juicio. Van a ser avergonzados, van a ser castigados. Los escarnecedores, los malos, los que andan en camino de pecadores. Pero el justo no. El justo va a ser prosperado. Dios tiene preparado el cielo nuevo y la tierra nueva para los justos. Así que hay que decidirse. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Por qué senda vamos a andar? ¿Qué conducta, qué estilo de vida vamos a llevar? Está el camino del justo y el camino del malo. Está el estilo de vida del justo y el estilo de vida del malo. Está el destino del justo y el destino del malo. Hermanos amados, iglesias de Cristo, no hay ninguna bienaventuranza, no hay ninguna bendición para las personas que están recibiendo consejos de malos, para las personas que andan en caminos de pecadores, para las personas que se sientan en silla de escarnecedores. No hay bendición para ellos, no hay bienaventuranza para ellos. La bendición, la bienaventuranza, solo se encuentra en la ley de Jehová. El hombre justo está plantado, es estable, es firme. Es bendecido porque está junto a corrientes de agua. Es fructífero porque da fruto a su tiempo. Es fresco porque su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No hay bendición para el malo, para los pecadores, para los escarnecedores. Hay una bendición para el hombre justo que se compromete con la ley de Jehová. Dice el versículo 4, no así los malos. Los malos. Hay un contraste con los malos. Dice que los malos, los pecadores y los burladores, a los malos les llegará el día del juicio. A los escarnecedores les llegará el día del juicio. A los pecadores les llegará el día del juicio. Los malos tendrán vergüenza en el día del juicio. Los malos no podrán defenderse en el día del juicio. No, los malos no van a levantarse en el día del juicio. No van a poder defenderse en el día del juicio. Pero Dios conoce el camino del justo. Dios conoce el camino y la senda de los justos. Por último, hermano mío, no así los malos. No hay un buen fin para los malos. Los malos perecerán. Perecerán sus planes, perecerá su esperanza, perecerá su vida. Mira la diferencia entre el justo y el malo. Hay una gran diferencia. Entonces, mis amados hermanos, quiero preguntarte, ¿qué consejos estás recibiendo en el día de hoy? ¿A quién estás escuchando realmente? ¿Estás escuchando los consejos de Dios? ¿O estás escuchando el consejo de los malos? ¿Por qué senda estás caminando? ¿Por qué senda estás andando? ¿Por la senda del justo o por la senda del malo? Hermanos, amados en Cristo, toma tu propia decisión de amar la ley del Señor. Apégala a tu corazón. Apégala a tu alma a la ley del Señor. La ley del Señor no es gravosa, no es pesada, no es una carga. Es una delicia. Le va a dar frescura a tu alma, le va a dar satisfacción a tu alma la ley del Señor. Pero tienes que tomar la decisión. ¿Qué camino vas a seguir? ¿En qué senda vas a andar? ¿Qué conducta vas a tener? ¿La del hombre justo o la del hombre malo? Los malos van a perecer, los justos van a florecer y van a prosperar y van a recibir un galardón en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Dios conoce el camino de los justos y aprueba el camino de los justos, pero la senda de los malos va
a perecer. Los planes de ellos van a perecer. Su esperanza va a perecer. Les espera el día del juicio a los malos y van a ser avergonzados. Pero tú, hermano mío, ¿amas la ley del Señor? ¿Está tu delicia en la ley de Jehová? Pregúntate eso. ¿Es la ley del Señor un tesoro para tu vida? ¿Es la ley del Señor lámpara a tus pies? ¿Es la ley del Señor lumbrera a tu camino? ¿Amas la ley de Jehová? Que Dios te bendiga. Que Dios te prospere. Y que esta palabra bendita haya caído en buena tierra, para que dé su fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Que la paz de Cristo sea contigo. Desde Santiago de Chile, tu servidor, tu socio, tu hermano Pedro Sánchez. Amén. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.